Lo primero que quiero es agradecer el equipo del Servicio de Intervención del Ayuntamiento de Torrelavega, liderado por Pedro Pérez, el concejal, que han conseguido hacer un presupuesto en una situación de la que todos somos conscientes, lo cual dificulta enormemente la capacidad de redacción de un buen presupuesto que tenga en cuenta, lógicamente, el pasado donde venimos, el pasado año 2020, en el cual el Ayuntamiento de Torrelavega ha visto forzada su estabilidad financiera con la pandemia del COVID, la cual nos ha hecho invertir cerca de 2 millones de euros en el fondo del cheque resistencia, 1 millón de euros, más de 300.000 euros en alimentos, 200.000 euros en ayuda directa a mejoras dentro de las empresas y un menoscabo claro en los ingresos del ayuntamiento debido a las excepciones de tasas que hemos hecho a diferentes sectores, como puede ser la hostelería o como pueden ser los mercadillos ambulantes. A partir de ahí, y sabiendo que toda esa situación sigue vigente, estable y sigue siendo la parte más importante a la hora de redactar un presupuesto de este año 2021, hay que agradecer el esfuerzo que han hecho para conseguir cuadrar los números sin elevar la carga impositiva a los torrelaveguenses, una de las premisas más importantes, y sin minorar también la capacidad inversora del Ayuntamiento de Torrelavega, que es lo que nos va a permitir cumplir con los compromisos que hemos adquirido con los torrelaveguenses allá por el año 2019. Y por eso quiero reiterar que tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito haber conseguido cuadrar un presupuesto en el que los ingresos son iguales que los gastos y tenemos 52.708 millares, es decir, 52 millones de euros de ingresos, 1.000 euros por torrelaveguense, que nos van a hacer poder invertir 20 millones de euros en diferentes obras directamente relacionadas con nuestras propuestas de gobierno a principio de legislatura. Obras de mejora urbana que todos conocéis, como la pasarela C6-NEACE, que en estos momentos está ejecutándose. Diferentes obras en barrios que durante los últimos años han tenido un déficit de inversión, como puede ser el barrio Covadonga con la plaza Covadonga o las aceras del río Ebro, el pueblo de Sierra Pando con el centro cívico de Sierra Pando o las mejoras en los saneamientos del pueblo de Campuzano. Obras para hacer una Torrelavega más verde, más vivible por parte de los ciudadanos, como es ese proyecto para la reforma integral del Parque Manuel Barquín, 90.000 euros de presupuesto y otros 50.000 para la reforma del Parque de las Tablas, del Patatal, en otro espacio libre, abierto y verde para los torrelaveguenses. En cuanto a las mejoras de movilidad, también uno de los compromisos importantes de este equipo de gobierno, como todos sabéis, hemos llegado a un acuerdo con la Consejería de Obras Públicas para que, en base a los fondos europeos, se financie la nueva ejecución del aparcamiento en altura del Mercado Nacional de Ganados. Nosotros vamos a realizar la contratación del equipo redactor, cosa que ya está en licitación, y dentro de esa estrategia de mejora del aparcamiento en la ciudad de Torrelavega hay otras estrategias paralelas, como es la puesta en marcha del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas en la ciudad de Torrelavega y esperemos también que en el entorno de la misma, pero también el servicio de alquiler de coches eléctricos que, como veréis, también está reflejado en el presupuesto, además de la ordenanza reguladora de aparcamiento en superficie. Por otro lado, siendo conscientes de esta situación que cada vez nos hace intentar disfrutar más del espacio público, seguimos con esa estrategia de cubiertas en diferentes espacios de ocio y deportivos, como son las cubiertas del Colegio José Luis Hidalgo, la cubierta del Colegio Matilde de la Torre, la cubierta del Colegio Pintor Escudero Espronceda o la cubierta del Parque Infantil de Nueva Ciudad, además de la mejora de la cubierta de la pista polideportiva de Viernoles. Dentro de esas instalaciones también deportivas podríamos integrar el módulo de atletismo que estará ubicado, como todos sabéis, en el recién adquirido Óscar Freire. Otra obra importante es la de adecuación a tecnología LED de gran parte del alumbrado público de la ciudad, una obra financiada íntegramente por fondos del Instituto de
eficiencia energética del Gobierno de Cantabria, del Estado, perdón, 1 millón de euros que saldrán a licitación en las próximas horas, os puedo adelantar. Y como os decía cuando comencé, y para dar la palabra ya a José Manuel, la parte más importante de estos presupuestos es que creo que hemos sabido adaptarnos a la situación actual, ser responsables, y por eso hemos dotado 1 millón de euros para un cheque resistencia cuyas bases definiremos en las próximas semanas en función de la evolución de esta pandemia para enfocar directamente esta aportación importante de 1 millón de euros a los sectores de la ciudad que más la necesiten. Por otro lado, hemos incrementado en más de 400.000 euros el fondo de emergencia de suministros para poder hacer frente a todas las incidencias que lógicamente y por desgracia creemos que vamos a tener durante los próximos meses debido también a esta situación. Todas las partidas de servicios sociales se mantienen tal y como estaban en el ejercicio anterior del 2020, que como sabéis nos ha servido para afrontar la pandemia de una manera fuerte y decidida, pero además se incrementa en este 1,5 millones de euros del cheque resistencia y el fondo de emergencia. Este borrador de presupuestos del año 2021 que presentaremos en la próxima comisión de Hacienda, que se va a celebrar el próximo lunes, y en el pleno del día 25, pues un borrador de presupuestos que le podemos calificar como un presupuesto realista, eminentemente social y marcado por la pandemia, en la que estamos inmersos, como todo el mundo sabe, y ajustados a la realidad que vive Torrelavega, y eso lo recalcaría. El presupuesto ha sido difícil, ha sido complicado por las condiciones en que vivimos, pero de luego está ajustado a la realidad que vive Torrelavega. Hemos tenido muy en cuenta cómo está la ciudad, conocemos la ciudad y en función de eso hemos trabajado al hacer el presupuesto. Se aumenta la partida de servicios sociales, ya que la ayuda a las personas vulnerables siempre es importante, pero muchísimo más en estos momentos difíciles que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia. También se mantiene el compromiso que hemos tenido el año anterior de ayudar a los autónomos y pymes mientras estemos bajo los efectos de la pandemia, destinando inicialmente 1 millón de euros para estos colectivos. Es de destacar también inversiones por importe de 13.115.552 euros aproximadamente, que corresponden 2.931.522 al presupuesto de 2021 y 10.184.000 euros a remanente, con lo que vamos a mejorar las infraestructuras y servicios de todo el municipio. Tanto en el centro de la ciudad como en la totalidad de los pueblos y barrios se van a realizar inversiones de todo tipo: mejora de calles y plazas, construcción de parques, construcción de centros cívicos y de mayores en Sierrabando, por ejemplo, en Nueva Ciudad y en la inmobiliaria, cubierta de pistas polideportivas en 3 colegios públicos, mejora y ampliación de redes de alcantarillado en diversos pueblos y barrios, mejoras en la movilidad municipal y un largo etcétera de inversiones. Y quiero repetir en nombre del equipo de gobierno que habrá inversiones, a pesar de la situación en que vivimos, sin excepción en el centro de la ciudad y en todos los pueblos y barrios. No habrá un solo pueblo y un solo barrio de Torrelavega que en este año 2021 no se vayan a ejecutar inversiones de mejora de infraestructuras o de mejora de servicios para mejorar la calidad de vida de los pueblos y barrios de Torrelavega, tal como este equipo de gobierno, de regionalistas y socialistas, nos hemos comprometido. Y decir que todas las concejalías van a tener una partida suficiente para poder llevar adelante sus compromisos, es decir, tanto cultura como medio ambiente, como participación ciudadana, como movilidad, como deportes, etcétera. Es decir, todos los usuarios, todas las personas que dependen de estas concejalías, se les va a prestar el mismo servicio que se les prestaba en los años anteriores. Incluso en algunos casos puede ser que se mejora. Por tanto, ha sido un esfuerzo importante
para cuadrar este presupuesto. Hay que agradecerle al concejal de Hacienda y a todo el equipo pues el trabajo que se ha realizado para hacer el presupuesto, que este año, lógicamente, con la pandemia ha sido más complicado que en otros años. Y yo creo que esto es lo más importante que se puede decir de una forma resumida. Decir que es un presupuesto, como decía, social, que entendemos que no se olvida prácticamente de nadie, que todos los colectivos vulnerables de una forma u otra se van a ver dentro de este presupuesto y que esperamos además hacer un impulso importante, porque al haber una cantidad importante de inversiones, pues también es una forma no solamente de mejorar las infraestructuras en el centro de la ciudad y en los pueblos y barrios, sino también la obra pública, pues también es una fuente de creación de empleo en la ciudad. Efectivamente, como han dicho el alcalde y el primer teniente de alcalde, se trata de unos presupuestos que hemos tenido que guardar un equilibrio entre lo que era el año o lo que ha sido el año 2020 y la incidencia de la pandemia, con la evolución posible que vayamos a tener con la vacuna, y a la vez dotar unos presupuestos para las partidas que entendíamos como necesarias, prioritarias, y que siguen siendo las mismas que hemos venido teniendo en años anteriores. Servicios sociales, empleo, siguen siendo los dos pilares básicos, acompañados por las inversiones que entendemos necesarias para la ciudad y que de alguna manera también generan ese empleo que, aunque sea de forma indirecta a través de las empresas, fomentamos con esta obra pública. El presupuesto, como se ha dicho, asciende en el caso del Ayuntamiento a 53 millones de euros y de forma consolidada, sumando todos los organismos afectados, que serían también Aguas Torralba y el Patronato del Serca, llegaríamos a los 57.928.000 euros. Fundamentalmente, y en el capítulo de gastos, como digo, hemos focalizado en servicios sociales y en las ayudas a las empresas, bien a través del cheque de resistencia, bien a través de exoneraciones en el pago de impuestos. Igualmente, en los ingresos seguimos manteniendo una línea continuista en cuanto a no repercutir, sobre todo de forma directa, grandes subidas a los ciudadanos de Torrelavega. El nivel de ingresos del año anterior con el de este prácticamente es idéntico en el capítulo de impuestos directos, que son los que afectan de forma directa a los ciudadanos. Ese compromiso de mantenimiento de ese equilibrio mientras la situación económica no mejore, le vamos a seguir manteniendo. Y después, en el tema de gastos, pues bueno, hay una serie de estrategias que entendemos que son necesarias para la ciudad y que vamos a seguir apostando por ellas, como son, por ejemplo, todas las ayudas para la dinamización poblacional, las ayudas para los menores de 0 a 2 años, o las becas al transporte universitario, o temas de movilidad, que también estamos apostando por ello. Eso se mantiene en el presupuesto actual, al igual que seguimos dotando con presupuesto necesario al área de turismo y comercio, por un lado, para que, por ejemplo, estos bonos que estamos llevando al comercio y que han tenido muy buena aceptación en el cierre del ejercicio y lo que eran las primeras semanas del año 2021, pues se materialicen en algún otro bono que tenemos previsto sacar a lo largo sobre todo el primer semestre del 2021, donde entendemos que va a ser más necesario esa ayuda a las pymes de la ciudad. En servicios sociales, como adelantó el alcalde, mantenemos los fondos básicos que venimos manteniendo en años anteriores, como el suministros básicos o los fondos de emergencia, y añadimos uno de 430.000 euros, equivalente al de 500.000 que se ha hecho en el año 2020. Lógicamente, el presupuesto este año ya no vamos a tener posiblemente la necesidad de invertir, por ejemplo, como tuvimos que hacer en mascarillas, porque ya la situación se ha reconducido de alguna manera y ya no hay la dificultad ni tienen el precio que tenían antes este tipo de artículos, con lo cual, pues los casi 200.000 euros que dedicamos a esa partida los podemos dedicar a otras partidas también de fondos sociales que necesitan la aportación que en estos presupuestos se contienen. A nivel de
¿qué es lo que nos han dicho el resto de grupos políticos? Podemos manifestar que si bien en alguna red o en alguna aparición en prensa parecían que no estaban del todo conformes, lo que sí que nos han trasladado en las reuniones es que están relativamente de acuerdo con el presupuesto que se presentan, y esperemos que en la comisión que vamos a tener el próximo lunes y en el pleno que vamos a tener el día 25, jueves, pues logremos, si no unanimidad, por lo menos que haya una gran mayoría de concejales de esta corporación que entiendan que son los presupuestos que se necesitan para el 2021 del Ayuntamiento de Torrelavega, de la ciudad de Torrelavega. También expectantes, es un documento vivo que, como digo, en base y en función de la evolución que tenga la pandemia y el resultado de la vacunación, iremos ajustando a lo largo del año. Por ejemplo, en festejos hemos dotado el importe necesario para tener unas fiestas, si no como las de todos los años, sí con un presupuesto suficiente para, si llegado el caso, podamos hacer unas fiestas un poco diferentes a las del año 2020 y con más participación por parte de la ciudadanía. Si a lo largo de la evolución de este semestre la situación cambia y no podemos aspirar a invertir ese dinero en esas fiestas, pues lo iremos trasladando a lo mejor para Navidad, o iremos haciendo los cambios que el presupuesto necesite para adaptarnos a esa realidad que a día de hoy tenemos una sensación positiva de que la vacuna va a ser efectiva, pero bueno, mientras no se confirme que la evolución va a ser buena, pues vamos a estar expectantes y pues, para sacar, por ejemplo, el cheque resistencia que anunciamos, pues veremos a ver a qué sectores afecta, veremos a ver cuándo le sacamos, en función, como digo, de la evolución de la pandemia. No sé si tenéis alguna... En inversiones me podría extender más, pero yo creo que las líneas básicas las han explicado el alcalde y el primer teniente alcalde. Decir que seguimos manteniendo tres grandes grupos. Por un lado están las inversiones que vienen de años anteriores, las de nueva creación. En las de nueva creación ya incluimos el EDUSI prácticamente al 100%. Sabéis que el EDUSI viene financiado con aportación europea del 50%. Tenemos una obligación de llevarlo adelante en los próximos 2 años y tenemos que dotarlo presupuestariamente para poderlo realizar. Las dos obras más importantes en este caso serían la Tecnoteca y el Centro de Ocio Juvenil, pero ya en los presupuestos está dotado prácticamente el 100% de esa actuación del EDUSI. Bueno, lo que se hace es se reparte. Nosotros veníamos de una situación en la que estábamos generando remanentes durante los últimos ejercicios, fruto, entre algunas cosas, de provisiones que teníamos por prudencia financiera. Cada vez tenemos menos resortes para poder tirar de esas previsiones por algún tipo de incidencia financiera. Cada vez los ingresos y los gastos se asemejan más a la realidad. Antes pues teníamos cierto margen para irnos dotando de fondos que nos hicieran o nos permitieran reaccionar en el futuro. Ahora cada vez más estamos pues ajustando mucho más y ya tenemos pocos sobrantes en los ingresos que nos permitan dotar de provisiones a los gastos.